Mañana también, mañana. A las 10. Bien, vamos a empezar para terminar lo más pronto posible. En primer lugar, feliz semana para todos. ¡Feliz semana! Hay que cantar. ¿Un especial quieres tener? Está bien, está bien. Esperamos pues de que esta semana Dios los pueda bendecir, que estudie su lección. Gracias. La lección dice andar como sabios, Ajá. no perdiendo el tiempo. Así dice el versículo. 5:17. 15 a 17. ¿Ok? Bien, para empezar entonces vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar la clase. ¿Ok? Vamos a orar. Madre Padre, gracias te damos por el cuidado que nos das, gracias porque de infinito amor tú nos das la oportunidad de continuar con los estudios. Pedimos que bendigas en esta nueva semana que vamos a iniciar, que nos des inteligencia, sabiduría, que podamos desarrollar bien esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó con el resto? Porque esto está bien, ¿no? Quizás ya vengan ya. Más un mundo. Ya la hojita y hacen su lista. Pero cierra la puerta ya. Ya, por grupo. Por grupo. Delegado. Obregón. Por grupo. La delegada del grupo 1, 2 y 3. ¿Quién es delegado del grupo 3? ¿Grupo 3? No, delegado. El grupo 1. Ahí está. Obregón. Y el grupo 2. Listo. Ahí se van poniendo su nombre y su firmita, ¿ya? Firmita. No vale. Claro. Listo, chicos, vamos a empezar. ¿Escuchan así? Un vecino que les da ¿te acuerdas? Les da a los adultos cuando no les dio de niños. La varicela no les dio. No, el doctor dijo este día. O sea, alguien no le da varicela. Muy bien, vamos a empezar entonces. Listo. Ok, recapitulando dónde nos quedamos el día miércoles, hemos estado viendo las infecciones respiratorias De vías altas. vías superiores. ¿Ok? Y dentro de esas vimos como 6 bacterias que son las causantes de estas infecciones. Las más importantes son las más importantes porque hay muchos tipos de infecciones, de bacterias que producen estos procesos infecciosos, pero hemos visto las más importantes. ¿Okay? Ahora vamos a continuar con virus. ¿Okay? Vamos a continuar con virus. O sea, los virus más importantes. Y uno de los que vamos a ver es el virus Epstein-Barr virus. El Epstein-Barr virus es un virus no muy común, pero por pertenecer a una familia de la familia de Pevridae es bien complicadito. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender cómo es que funciona, cómo es que se manejan o cómo es que los virus ingresan a las células y cómo es que se quedan en las células y cómo pueden replicarse en las células. Ustedes por virus bioquímica 1 ya más o menos saben cómo es que se manejan, pero lo vamos a recordar porque es importante que sepamos cómo es que se manejan los virus, porque cualquier virus ataca prácticamente de la misma manera. ¿Okay? Solo hay ciertos detalles que hay que ver. Muy bien, el Epstein-Barr virus fue descubierto en 1964 en la Gran Bretaña y tiene tropismo por los linfocitos B. ¿Qué significa tropismo? Tropismo, atracción.
atracción. Por ejemplo, las raíces tienen tropismo positivo para la tierra. O geotropismo, ¿no es cierto? Geotropismo positivo. ¿Por qué? Porque es atraído por la tierra, ¿no? Más o menos, si queremos dar una definición. Entonces, este virus tiene una predilección por los linfocitos de tipo B. ¿Quiénes son los linfocitos de tipo B? Memoria celular. Son los que van a darnos la memoria de la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes que un virus que es predilecto por este tipo de linfocitos va justamente a atacar a esos que tienen la memoria, ¿no? A aquellos que les van a hacer recordar y por supuesto se van a olvidar si es que el virus está ahí. Muy bien, entonces la replicación de estos linfocitos B, que son los que les atrae, hace de que el linfocito prácticamente se inmortalice, o sea que se mantenga perenne siempre, por la manera como los virus atacan. ¿Ok? Estas también, este virus puede infectar los epitelios, las células epiteliales, buco y nasofaringe. Entonces, al final de cuentas, el Epstein-Barr virus prácticamente es un virus que puede mantenerse en el organismo en todas las personas y que puede tomar protagonismo en el momento que el ser humano tiene una defensa baja o por lo que la cantidad de virus sea lo suficientemente grande para poder destruirlas. Y una de las características que el receptor que tiene es el mismo receptor C3D del complemento. Así que se imaginan que puede bloquear ese receptor para la respuesta inmune, ¿no es cierto? Bien, se los presento. Aquí está el virus Epstein-Barr virus, una molécula ADN bicatenaria, o sea, es un ADN, es un virus de tipo ADN. Tiene una cápside icosaédrica. ¿Qué significa icosaédrica? De 20 lados, ¿no es cierto? Una longitud aproximada de 172 kb de bases genética que tiene este virus. Codifica 100 proteínas aproximadamente, o sea, su material genético está conformado para poder producir aproximadamente 100 proteínas. La recombinación origina una molécula extracromosómica. ¿Qué significa eso? Que puede mantenerse, aquí tenemos el ADN de una célula normal, y puede haber un satélite cromosómico, y se puede combinar con el Epstein-Barr virus, ¿no? Entonces se adopta en el núcleo de las células que infectan. ¿Me dejo entender con eso bien claro? El virus ingresa a la célula. ¿El virus qué es? Simplemente es una cápsula con un material genético. En este caso, el Epstein-Barr virus es ADN. Ese ADN, para poder multiplicarse, va a necesitar del ADN de la célula, ¿no es cierto? Y para eso necesita incorporarse en el material genético de la célula que va a infectar. Para poder permanecer constante, lo hace con una combinación de una molécula extracromosómica. O sea, un pedacito del virus queda satélite al material del ADN de la célula que va a infectar. ¿Está claro? Entonces tienes tú la célula infectada y tienes un pedacito de cromosoma del virus para mantenerse latente durante todo el tiempo. Por eso es de que muchas veces estos virus se les llama los lentivirus, porque lentamente siguen con la enfermedad constantemente. ¿Ok? Bien, el Epstein-Barr virus es un virus que se transmite directamente. No es ninguno de ustedes está allí, no es la foto de ninguna que hemos extraído de...
Pero este virus justamente tiene estas capacidades. Uno que es la latencia. La latencia es un estado de replicación viral de un porcentaje muy bajo de la célula de memoria sin síntomas en el paciente. Es lo que les estaba explicando. Ese pedacito de cromosoma del virus que se mantiene satélite adosado al ADN de la célula que ha infectado, lo mantiene latente siempre. En cualquier momento, este virus puede reactivarse y producir una enfermedad. Mientras tanto, puede mantenerse latente durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que le activa al virus para que pueda producir una enfermedad? Hay muchas causas, muchas causas. Una de ellas es la inmunosupresión, pero hay causas también. Por ejemplo, a veces pacientes embarazadas solo por el hecho de dar a luz o embarazarse desarrollan un tipo de infección que no se esperaba, ¿no? Solamente por el, o sea, hay un acontecimiento que hace activar esto. Esto es por darle un ejemplo. Entonces la reactivación es la que en la fase latente, que está ahí mantenida sin síntomas, puede inmediatamente activarse y producir la enfermedad. ¿Ok? La entrada de este virus, orofaringeo, del Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Y miren, es un patógeno que está en más del 90% de las personas, de la población adulta. O sea que, ya saben, cada beso es un trasplante de Epstein-Barr virus de una u otra persona y viceversa. ¿Ya? Y así como muchos, una lista grande, ¿no? O sea, te tienen que hacer la lista para ver si son compatibles entre los virus y las bacterias que tiene cada uno. Un estudio. Muy bien. Para que un virus mantenga latente, siempre tiene que haber una primera vez, ¿no es cierto? Generalmente no es en el primer beso, pero hay una primera vez en la que el virus ingresa. A esa primera infección se llama la primo-infección. La primo-infección. Es cuando por primera vez el material genético ingresa a la célula y la célula la reconoce y produce los anticuerpos necesarios para poder mantenerla latente. ¿Ok? Es la primera vez. Esa se llama una primo-infección. Esa palabra primo-infección la van a escuchar en muchas otras enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis. Generalmente en la tuberculosis también nosotros tenemos una primo-infección, desde muy jovencitos, desde muy niños, pero nunca tenemos la enfermedad, y es posible que nunca tengamos la enfermedad, pero tenemos el Mycobacterium remi, en una primo-infección, que se puede desencadenar si es que las condiciones para la bacteria se dan. Muy bien. Este afecta a individuos que no han tenido contacto con él hasta la juventud. Ahí es donde se hace la primera primo-infección, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, ¿cuáles son las fases que tiene el ingreso de un virus? Ahí ustedes están viendo que hay dos ciclos, el ciclo lisogénico y el ciclo lítico, ¿no es cierto? Cuando la célula, bueno, aquí es una bacteria, pero puede ser una célula, ¿cómo se llama? Del tracto respiratorio alto. ¿Ok? Cuando ingresa, ahí está la célula con su ADN. Cuando ingresa el virus, siempre va a tener que haber un receptor del virus. ¿Ok? Siempre hay un receptor. La pared o membrana celular de las células van a tener un receptor. Y el virus va a tener un ¿qué? Un antígeno. ¿No es cierto? Un antígeno que va a adosarse a ese receptor para dar el inicio. Entonces, ¿qué hace? El virus se pega e ingresa el material genético y deja su cápsula. Todo virus tiene una cápsula y dentro su material, nada más. No tiene organelos, no tiene mitocondria, no tiene nada. Tiene algunas proteínas que son características muchas veces del virus,
pero solamente tiene eso. Entonces, cuando ingresa a la célula, lo único que ingresa es su material genético. El resto queda eliminado o no ingresa. Entonces, cuando ya tienes el material genético dentro de la célula, esto en el televisor no refleja, ¿no? No. Ya. Cuando ya lo tienes aquí en el material genético dentro, puede tomar dos opciones. Cuando ya ingresó el material genético, pueden pasar dos opciones. La primera, la de arriba, que se integre al ADN del huésped. O sea, se integra como un cromosoma o satélite, o se puede incorporar al ADN, ¿no es cierto? Y cuando se hace la división celular, o sea, cuando las células comienzan a dividirse, ese material genético se mantiene latente todo el tiempo. Se va multiplicando la célula y le va pasando el material genético del virus constantemente. O sea, y se mantiene latente. No hay enfermedad, no hay enfermedad. No hay síntomas, no hay síntomas. No hay nada. Esa fase es un ciclo lisogénico. Lisogénico. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede suceder? La otra vía, la que está en la parte inferior, que las proteínas de este virus, o sea, el ADN de este virus, empiece a ordenarle al ADN de la célula a que produzca sus propias proteínas del virus. ¿No es cierto? Yo tengo acá mis proteínas P24, GP26, H41, todas mis proteínas que son mi cápsula, y yo le digo a la célula, tienes que producirme estas proteínas, porque él no puede. Por eso es que a los virus dicen que son acelulares, o sea, no tienen vida, ¿no? Actúan como si tuvieran vida, pero no tienen vida. Necesitan de la célula para poder replicarse. Y ojo, el virus no se reproduce, se replica, ¿no? Los que se reproducen son los seres vivos. Los seres vivos se reproducen. Estos se replican. Entonces, le dice al material genético de la célula a la cual ha infectado que produzca las proteínas que él necesita para poder salir al exterior con su material genético. Y entonces produce el material genético y sale al exterior. Cuando se replica el ADN del virus y hace la lisis de la célula, o sea, mata a la célula, se libera ¿qué cosa? Más virus. Y esos virus atacan a otras células que no están infectadas. A ese ciclo se le llama el ciclo lítico. Entonces, para resumir, los virus pueden tener dos ciclos, lisogénico y lítico. Lisogénico es cuando está latente, pero puede activarse y formarse un ciclo lítico. Se activa, ¿no es cierto? Como que también se puede mantener latente. Esto pasa con la mayoría de los virus. Esa es su manera de replicarse, su manera de poder infectar a otros. ¿Ok? Y no se olviden de esto lo tienen que tener presente, este concepto lo tienen que tener presente, porque la mayoría de los virus funciona de esta forma. Vamos a ver otros virus como el citomegalovirus, vamos a ver como el herpes virus 1, herpes virus 2, vamos a ver otros tipos de sarampión, la rubiola, otros tipos de virus, todos funcionan de esta manera para poder replicarse. No encuentran otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la patogenia de este Epstein-Barr virus? En primer lugar, la puerta de entrada, que ya hemos visto que son las células orofaringias, ¿no es cierto? Contacto directo, ¿no es cierto? Estas ingresan, este virus ingresa a las células, a la parte de la infección, las infectan, ¿no es cierto? E inmediatamente estas comienzan a proliferarse. Pueden estar en un estado latente, ¿no es cierto? Y este estado latente va a llamar o va a poder producirse más adelante un linfoma, ¿no es cierto? El más conocido es el linfoma de Burkitt, ¿no es cierto? También puede producir carcinomas nasofaringios. O sea, quiere decir que el Epstein-Barr virus está relacionado con algunos tipos de cánceres.
por un tipo de cáncer. ¿Ya? Por eso es peligroso el Epstein-Barr virus, ¿no? Porque mientras que se mantiene latente, puede desarrollarse lisogénicamente, o sea, dentro de las células, y puede producir un linfoma, un carcinoma, la enfermedad de Hodgkin. Ahí ustedes van a tener el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no es cierto? Bueno, eso son como patologías. Es un tipo de cáncer que se puede, es bastante, con un pronóstico bastante aceptable, o sea, hay buen pronóstico, ¿no? Muy bien, entonces, o de lo contrario, esta latencia va a incorporarse también, a pasar al sistema digestivo, y también puede estar relacionado con un cáncer gástrico. ¿Ok? Entonces el Epstein-Barr virus está relacionado con eso. ¿Ok? ¿Cómo evade el sistema inmune este virus? Especialmente el Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Cuando ingresa al núcleo, su material genético, y trata de crear sus proteínas, entonces va a bloquear el Epstein-Barr virus, el mecanismo para que la célula pueda dar un mensaje al sistema inmunológico y pueda reactivarse el sistema inmunológico adaptativo, o también el sistema inmunológico innato, cualquiera de los dos. Entonces lo bloquea ¿dónde? Lo bloquea justamente en el ingreso del citoplasma hacia el núcleo. Bloqueando el virus, esta entrada puede ingresar al núcleo sin ningún problema a través del retículo endoplasmático, ¿no? Y bloquear el mecanismo para que se produzca los antígenos pectínicos que pueden llamar la atención del sistema inmunológico y crear toda la cadena de respuesta inmunológica. ¿Ok? Muy bien, acá lo tenemos en un resumen de lo que produce el Epstein-Barr virus. Miren, acá tenemos la primoinfección. La parte izquierda que ven ahí es la primoinfección. Esa primoinfección ingresa el Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Ingresa a las células beta, ¿no es cierto? De allí ellos se incorporan en el núcleo de las células B, marcan un marcador y ese es el marcador que bloquean para que se mantengan latentes. Entonces ahí están en forma latente, Pero esta latencia puede ocasionar que en cualquier momento, al no producir el bloqueo aquí, puedan captar a las células del sistema inmunológico y hagan una reacción, y entonces el núcleo de esta célula comienza a producir más virus, y de la parte latente puede pasar a la parte infectiva, o sea, a la fase lítica. Cuando comienza a producir virus, comienza a romper a la célula, a matar a la célula, liberan los virus e ingresan a nuevas células. Hay una lisis de las células de tipo B. ¿Ok? La fase lítica, la fase destructiva. ¿Ya? Eso está claro, ¿verdad? Sí. Está claro cómo es que ingresa. Una parte latente y una parte lítica. Okay. Muy bien. Aquí es lo mismo que hemos visto en la diapositiva pasada, solo que aquí nos indica cómo las células de tipo B, a la hora que se ingresan, van a producir una memoria, y esa memoria sí nos puede dar un tipo de anticuerpo, que muchas veces ese tipo de anticuerpo, al tener muchas células, puede activar al virus en la parte lítica y producir más virus, ¿no? Por la activación y la proliferación de los linfocitos T. ¿Qué enfermedades clínicas vamos a tener con el Epstein-Barr virus? Y esta es una de las más características.
que van ustedes a tener. Este síndrome, como va a atacar a las células de linfocitos B, ¿dónde la vamos a poder descubrir? En un frotis sanguíneo. En un frotis sanguíneo. Este virus va a ingresar a las células B y las va a infectar. Entonces, en un hemograma, que normalmente ustedes van a mandar a pedir para poder ocasionar las molestias, van a encontrar linfocitos reactivos, linfocitos que son grandes, linfocitos que son que parecen monocitos muy grandes, que el laboratorio lo va a definir y el hematólogo lo va a definir como linfocitos reactivos. Y esos linfocitos reactivos son los que ustedes van a sospechar de una infección por Epstein-Barr virus, porque esa es una enfermedad que se llama la mononucleosis infecciosa. Esa mononucleosis infecciosa es una de las enfermedades que produce este Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Entonces, pocas personas van a desarrollar la parte lítica, ¿no? Pero cuando forman la parte lítica pueden diseminarse y afectar varios órganos. Las personas que tienen inmunodeficiencia o que están ligadas a algún síndrome también pueden desarrollar la parte, digamos, oncológica de este virus, como son los cánceres gástricos, linfomas, etc. Miren, ahí hay una foto que ven ahí de una leucoplaquia pilosa oral, ¿no? Cuando se activa el virus y comienza a destruir a las células, forman como especie de heridas, ¿no? Heridas que están en la parte de la orofaringe, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí tenemos los síntomas, ¿no? En los signos clásicos, una inflamación de la faringe, tenemos una linfoadenopatía, vamos a encontrar los núcleos elevados, esplenomegalia, o sea, el vaso va a estar inflamado, rash, ¿no? Una respuesta de prurito. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Dolor faríngeo, cansancio, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, dolor por la respuesta inmunológica, dolor corporal. Esto es cuando están en la parte lítica, ¿no es cierto? Cuando está en la parte lítica, vienen todos los síntomas, ¿no? Entonces, vienen acá socialmente, lo van a encontrar en un exudado traqueal, una exudado traqueal, van a poder encontrar a los virus. Pero los virus no los podemos sembrar en un cultivo como la bacteria, ¿no es cierto? Los virus no los podemos encontrar, son tan pequeños que no los vamos a poder encontrar en un microscopio óptico, ¿no es cierto? Los virus vamos a tener que sembrarlos en células. Y cuando el virus se siembra en una célula y mata a la célula, entonces evidenciamos la presencia de un virus. ¿Ok? Pero como eso no es muy común, ¿no? Entonces las respuestas o digamos, el diagnóstico tendríamos que hacerlo de tipo inmunológico, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces acá, ¿cómo evalúan el diagnóstico? En primer lugar, es un hemograma. Un hemograma vas a encontrar, justamente acá lo ven, los linfocitos. Estos son linfocitos, deberían ser más pequeñitos, redonditos, con un citoplasma muy celestito, redonditos, núcleos bien, pero estos son grandes. A estos se le llaman linfocitos reactivos. Y en el resultado del laboratorio te ponen así, linfocitos, presencia de linfocitos reactivos, tanto por ciento. Eso te indica que podría estar pasando por una mononucleosis infecciosa. Y se le declara al paciente, se le diagnostica como mononucleosis infecciosa. ¿Cómo sería, digamos, la evaluación que debería ser así? Si hay un síndrome que tú sospechas de una mononucleosis por las características del Epstein-Barr virus, lo que tienes que hacer es un monotest, ¿no? Y tienes que mandar a hacer al laboratorio el despistaje del Epstein-Barr virus, ya sea por IgG, por IgM. Y además de esto, también las proteínas que tiene alrededor el Epstein-Barr virus. Entonces, cada uno de estos te puede dar la positividad. Si es positivo,
ya lo determinas como una mononucleosis infecciosa. Si te sale negativo, ya tienes que pasar a ver a los linfocitos atípicos, y ahí tienes que ver la presencia de este parvirus tipo IgM. Si es IgM, sale negativo, puede ser un citomegalovirus. Si te sale positivo al test del Epstein-Barr virus en IgM, es una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus activa, porque el IgM te va a dar la acción activa del virus. El IgG te da la respuesta que ya pasó la infección. La IgM te indica que es activa. Entonces tú pides al laboratorio un dosaje de Epstein-Barr virus, IgM, ¿no? O IgG también, y si el IgM te sale positivo, entonces tú estás presente a una mononucleosis infecciosa. Si te sale una novedad, tienes que investigar si ese virus es un citomegalovirus, que también es aparte. Si te sale positivo, entonces es una mononucleosis por citomegalovirus. Si te sale negativo, ya tienes que buscar otras causas, como por ejemplo la toxoplasmosis, la hepatitis, el herpes virus, otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, se inicia primero un monotest, que es un inmunológico, por eso le decía yo de que el examen de diagnóstico es inmunológico, porque no podemos sembrar a los virus en las células. Cuesta mucho y demora mucho. Entonces, se hace un monotest, ¿no? Si sale positivo, ya. Si sale negativo, hay que ver en los linfocitos, en el hemograma, cómo te reportan los linfocitos. Si te reportan linfocitos reactivos, grandes, tipo monocitos, entonces puedes sospechar de una mononucleosis infecciosa. Ahora, esa mononucleosis infecciosa puede ser por Epstein-Barr virus o puede ser por citomegalovirus o por otro virus. Entonces ahí es donde tú mandas Epstein-Barr virus IgM. Si sale positivo, esa mononucleosis infecciosa es por Epstein-Barr virus, ¿no? Si te sale negativo, puede ser por otra causa. ¿Ok? Esa es la manera como manejas el diagnóstico en las infecciones por Epstein-Barr virus. Es muy común en adolescentes la mononucleosis infecciosa, ¿no? Bien, los criterios diagnósticos, miren, fiebre, ¿no es cierto? Odinofagia, adenopatías cervicales, 50% de linfocitos, un poco elevado, linfocitos atípicos más del 10%. Estos resultados te lo va a dar el laboratorio. Cuando tú le mandas un hemograma, si sospechas, tienes que mandarle un hemograma y te va a dar estos resultados, ¿no es cierto? Aquí también puedes tú no solamente pedir al laboratorio un examen de Epstein-Barr virus tipo IgM, también puedes pedir sobre la cápside viral del virus. Hay una prueba que también no solamente ve el ADN del virus, sino también ve la cápsula del virus. Eso se llama la BCA, que es la viral cápsula. El antígeno de la cápsula del virus es la que tú también puedes detectar. Si eso está presente, entonces también puede estar, porque de repente el material genético se perdió y solo quedaron las cápsulas, y las proteínas de las cápsulas también te pueden dar un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el estándar de oro para la confirmación de la lesión aguda del Epstein-Barr virus? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Cuál sería lo que ustedes tendrían que mandar? La que IgM. me va a decir IgM. Del monotest. Los linfocitos reactivos. Los linfocitos reactivos te dicen que hay Mononucleosis. una mononucleosis causada por un virus, Pero no te dice cuál. Un monotest con monotest con IgM. Exacto, para Epstein-Barr virus o para la cápsula del Epstein-Barr virus. El BCA. ¿No? Esa es la estándar. ¿Ok? ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio? Aumento de la alanina aminotransferasa. ¿Cuál es esa? La PGP, ¿no? La alaninotransferasa.
una de las transaminasas se eleva, la hepática especialmente, leucocitosis, trombocitopenia, elevación de las plaquetas, en el resultado, anemia, disminución de los glóbulos rojos. Todo eso lo vas a encontrar en el hemograma, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es la carga viral con respecto a los días de infección. ¿Para qué nos sirve esto? Muchas veces nos sirve para ver en qué estado de infección se encuentra el paciente. Acá abajo, en la parte horizontal, tenemos los días, ¿no es cierto? Los días. Y luego nosotros acá tenemos los anticuerpos que han sido proporcionados por la defensa del organismo, y también tenemos los antígenos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos como que en los primeros 60 días nosotros vamos a tener la cápsula, o sea, las proteínas de la cápsula, y el virus mismo, ¿verdad?, lo vamos a tener elevado, ¿no es cierto? Y cuando pasa más tiempo, vamos a encontrar que la IgG de la cápsula, este verdecito que ven ahí, es la que se mantiene, imagínense, por todo un año. Por todo un año, ¿no es cierto? Entonces, si ha tenido así el paciente algún problema y tú estás sospechando de que ha sido por un Epstein-Barr, puedes mandarle IgG e IgM. Si el IgM te sale negativo y el IgG te sale positivo, es que la enfermedad Ya pasado ya. Por eso es de que el IgG, ese verdecito, se mantiene elevada. ¿Se dan cuenta? La IgM está alto, es la roja, ¿no es cierto? Y las de puntitos son, si pueden sacarlo en saliva o en células orales de la boca, lo vamos a poder encontrar ahí también. Pero generalmente se trabaja con suero. Se pide anticuerpos o antígenos contra el Epstein-Barr virus o contra el virus de la cápsula del Epstein-Barr virus. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a poder tener. Miren, si el IgM de la cápsula sale negativo y la IgG negativo y todo negativo, no hay una infección. ¿No es cierto? Si la cápsula te sale positivo en el IgM y IgG también, y también IgG en el virus Epstein-Barr virus, esa infección es aguda. ¿Por qué? Porque te sale aquí la cápsula en IgM positiva. Entonces la infección es right now, aguda, salió en ese momento. Si es negativa en el IgM y es positiva en el IgG, entonces la infección ha sido pasada, ¿no es cierto? Si te sale negativo en el IgM, positivo en el IgG, negativo con la infección es aguda o pasada, cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cápsula se mantiene en un IgM. Si vimos la anterior, se mantiene la del IgM, pero también vamos a mantener la IgG de la Epstein-Barr virus. ¿Okay? Puede salir negativa o positiva. Si todo sale positivo, la infección es reciente o se ha reactivado, ¿no? O sea, siempre estuvo latente y ¡pum!, se reactivó, ¿no? Si te sale negativo a IgM y negativo a IgG y positivo a este virus, ahí sí, en IgG ahí sí tienes que dudar, tienes que investigar más, porque posiblemente no sea este virus, puede ser otro virus. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los criterios de diagnóstico que tú tienes que tener es la fiebre, las adenopatías cervicales, ¿no? La adenofagia que tiene el dolor de la garganta, la linfocitosis atípica, o sea, esos linfocitos grandes que te va a dar el hemograma, y otros anticuerpos heterofílicos que lo vas a hacer por la cirugía. El cuadro clínico, linfocitosis atípica y la presencia de IgM
de la cápsula del virus, que es la prueba Golden, ¿verdad? Prueba Golden. Ok. Esos son los criterios que tú tienes que tomar en cuenta para que el Epstein-Barr virus. Doctor, disculpe de la molestia. El gol estándar era IgM-BCA positivo o el EPNA también, creo. Sí, el EPNA, pero el primero que tienes que tomar en cuenta es la cápsula. Sí. Mira, acá tú tienes, en la segunda línea, IgM a la cápsula positivo, IgG de la cápsula positivo, el virus, el Epstein-Barr virus, IgM negativo por la infección de salud. O sea, si uno de los dos te sale, tú tienes que irte por la cápsula, que las huellas salen. Ahora, si las dos te salen positivas, ya pues no. Ya. Ok, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener en la mononucleosis infecciosa? ¿No es cierto? Causada por el Epstein-Barr virus. Mire, dentro de las hematológicas, las anemias, ¿no es cierto? La aplástica o la hemolítica. Las neurológicas, encefalitis, hay problemas cardíacos, hay problemas respiratorios, hay renales. El Epstein-Barr virus se puede diseminar por diferentes órganos. ¿Ok? Bueno, el tratamiento, como para todo virus, es analgésico. Porque el virus tiene que cumplir su ruta, ¿no? Su ciclo. Hay que mantener el sistema inmunológico elevado. ¿Para qué? Para que el virus se mantenga latente. Porque lo tenemos latente. Muchos de nosotros tenemos virus latentes. Igual que el herpes virus. ¿Se han dado cuenta del herpes virus 1? El que sale aquí en la comisura de la boca, que hace una herida y que queda ahí varios días, una semana, y ahí pasa. ¿Qué es lo que puedes echar? Aciclovir nomás para ir para que. ¿No? Siempre pasa. O pasta dental, eso que también se ponen ahí. ¿Para qué? Simplemente para que pase su ciclo. Pasa su ciclo. Eso duele, y tomar su pastilla para el dolor. Si le da fiebre, su pastilla para la fiebre y se acabó. Solamente es bajar la ¿cómo se llama? La sintomatología. Bien, terminamos con el herpes virus, que es un virus. El herpes virus pertenece pues a la familia, el Epstein-Barr virus pertenece a la familia de herpetovirales, a la familia de todos los herpes. Y los herpes son grandes, o sea, la familia de herpetovirales son los virus que son latentes. Ahí está el Epstein-Barr virus, está el citomegalovirus, está la rubiola, está el Epstein-Barr virus y todas esas enfermedades, ¿no? No vemos el virus 1 ni el virus 2, porque el virus 1 lo vamos a ver, o ya lo han visto en piel, y el virus 2 lo vamos a ver en infecciones urogenitales. Urogenitales, ahí vamos a ver el herpes virus 2. Bueno, el adenovirus, ese es otro tipo de virus, es un virus ADN también. El 1. Puede que sea afectado porque no ADN, tienes acá algo. bacteriano, es icosaédrico, tiene 51 serotipos y nos da infecciones respiratorias, oculares, gastrointestinales. Lo ponemos ahí porque da infecciones respiratorias. Establece un pH ácido, ¿no? Y tiene una gran variabilidad antigénica. Y su respuesta inmune es específica al serotipo de adenovirus que nos está causando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Aquí ustedes ven esa flechita, el puntito, inclusiones intranucleares de adenovirus. Es lo que produce. Este es un corte patológico, de anatomía patológica, ¿no? Y ahí se van a encontrar justamente esas inclusiones intranucleares que pertenecen al adenovirus, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las secuelas
de las bronquiolitis virales que puede producir el adenovirus. Ahí tenemos la hiperactividad bronquial, la atelectasia, la bronquialactasia, la fibrosis intersticial, síndrome del pulmón. ¿Y por qué diagnóstico de laboratorio podríamos nosotros diagnosticar? Un ELISA. Hay cultivo, pero como les dije, todos los virus habría que cultivarlos en células, ¿no? Y eso era complicado y es un poco caro. Y la serología. Entonces tienes ELISA y serología para poder diagnosticar, ¿cierto? Lo que hay que hacer es un aspirado nasofaringeo, sacar la muestra, a veces hay que aspirarlo con sonda, ¿no? Y luego hacer pues o el cultivo o hacer también una serología o una ELISA para el adenovirus. Este antígeno por inmunofluorescencia que ven ustedes acá de color verdecito, antígenos por IF, es antígenos por inmunofluorescencia. ¿Cómo es este método? Es así, se hace el aspirado, ¿no es cierto? Y se supone que en el aspirado está el virus, ¿no es cierto? Entonces, este virus se mezcla, porque es un antígeno, con un anticuerpo. Ese anticuerpo está marcado con un átomo fluorescente, que puede ser de yodo, puede ser cualquier tipo de fluorescente, ¿no? Entonces, mezclamos el aspirado, ¿no es cierto?, la muestra o la sangre, se junta el antígeno con el anticuerpo. Como ese anticuerpo está con una fluoresceína, adosado a una fluoresceína, se pasa una luz ultravioleta y se enciende, ¿no? Es igual que cuando nos ponemos esos polos fosforescentes, apagamos las luces, ponemos una luz negra, es lo mismo. Pero así nosotros podemos reconocer la presencia del virus en el aspirado bronquial o también en la sangre. Cuando hay anticuerpos o antígenos de este adenovirus, pueden mezclarse con ese anticuerpo que tiene esa fluoresceína. Y esa fluoresceína va a ser activada y entonces vamos a poder encontrar. ¿Ok? Muy bien. El virus de la influenza es otro de los virus que ataca al nasofaringeo, pero lo vamos a ver junto con el COVID-19, porque el COVID-19 también se inicia en la infección de nasofaringea. Pero lo que pasa es que estos dos virus, tanto el SARS-CoV-2 como el de la influenza B, pueden traspasar el sistema respiratorio alto y su mayor causa o su mayor problema la da cuando ingresan a infecciones respiratorias, vías respiratorias inferiores, ¿no? Las altas que te da gripe, ¿no? El virus de la gripe, no te pasa nada, o sea, te da la gripe, ya. Hubo algunos brotes de gripe muy fuertes, sí, la gripe porcina, la gripe aviar, ¿no es cierto?, que fueron brotes epidemiológicos que ocasionaron ¿qué cosa? Muchas veces hasta muerte, ¿no? Pero no por la gripe aquí, sino porque llegaron hasta los pulmones, ¿cierto? Entonces, pero estas gripes son virus que pasan simplemente por sus diferentes vías que tienen que cumplir su ciclo de vida y desaparecen después de haber terminado su ciclo de vida, ¿no? Entonces, los dos virus, tanto el SARS-CoV-2 como la influenza, lo vamos a ver al final de este capítulo. ¿Ok? ¿Listo? No vamos de largo, porque acá vamos a hacer solo la mitad de la parte y terminamos la clase. ¿Ok? Ya. ¿Ah? Esos son los virus. Ahora vamos a empezar con las infecciones respiratorias inferiores. ¿Qué es? ¿Ah? Terminamos altas. ¿Ya terminamos las altas? Las altas, sí. Ya terminamos las altas. Solamente queda pendiente esas dos que les estoy comentando. El SARS-CoV-2 y la influencia, que te da la gripe común, lo vamos a tocar en estas infecciones inferiores porque ahí es donde más problemas te trae. En las altas no te trae mucho problema. Una gripe no te mata, ¿no? Pero cuando llega al pulmón sí te puede matar. O sea, un SARS-CoV-2 empieza en la nariz, en la garganta, pero cuando llega a pulmones ahí
te destroza, ¿no? Entonces, esas las vamos a ver al final de este capítulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí terminamos con vías superiores altas. Hemos visto los virus. Ahora vamos a ver vías respiratorias inferiores. ¿Ok? Ahí nos vamos a encontrar con el árbol bronquial, ¿no es cierto? Ahí tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, tenemos los bronquiolos y tenemos los alveolos, ¿no es cierto? Entonces, cuando las infecciones respiratorias pueden convertirse, si son los bronquios, en una bronquitis aguda, ¿no es cierto? Cuando son los bronquiolos, una bronquiolitis aguda, ¿no es cierto? Y cuando son los alveolos, Neumonía. pues una neumonía puede ser una enfisema, ¿no? O un enfisema. ¿Ok? Cuando llega ya al nivel de alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, eso es básico, porque cuando ustedes hagan el diagnóstico, no pueden a ver qué tiene el paciente. Está con tos, pero ya está, ya lo estoy auscultando y veo que tiene bloqueado todo el sistema respiratorio bajo. ¿Qué tiene, pues? Una neumonía. No todo es neumonía. Puede ser bronquitis, Claro. puede ser bronquiolitis, y también puede ser POC. Todo es el POC, no todo es el. Entonces, tienen que diagnosticar bien, tienen que poner bien en la historia clínica, ¿no? Si después viene el jefe y te manda a mudar, te regresa a la universidad. ¿Quién te enseñó? No me dejen mal. Ok, entonces, entre bronquitis, bronquiolitis, miren que la bronquitis puede ser aguda, pero también puede ser una bronquitis crónica, o sea que se puede mantener en el tiempo. Una bronquiolitis aguda, una neumonía. Los virus que pueden atacar, rinovirus, el virus de la gripe. Por eso le decía yo que el virus en la parte superior, el virus de la gripe, es muy fácil de manejar. Cuando llega a inferiores, ahí sí hay el problema, ¿no es cierto? Sí. Hay uno que es importante, que es el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que es una bacteria que no tiene cápsula, que no tiene pared celular. Es uno que no tiene pared celular. ¿Cuál es el síntoma más destacado? La tos, ¿no es cierto? Estamos empezando. Ok, entonces miren, dentro de lo que nosotros tenemos las bacterias, el Streptococcus pneumoniae y las cepas no capsuladas de la Haemophilus influenzae, que son parte de nuestra flora faríngea, son uno de los más comunes en lo que es la parte de los bronquios, especialmente las bronquitis crónicas, las que se van a mantener todo el tiempo, siempre cae tos. Pasa un tiempo, se mejoran, otra vez con una bronquitis, con unos bronquios inflamados. Pasa un tiempo, se sanan, pasa un tiempo, otra vez. Entonces, estas bacterias casi son las causantes, el Streptococcus pneumoniae, las cepas de cápsula de Haemophilus influenzae, la Staphylococcus aureus, la Mycoplasma pneumoniae y algunos virus, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el síntoma más destacado cuando es bronquitis? Pero tos con excesiva secreción de moco. Por eso ustedes se han dado cuenta que y usted expectora mucosidad, la pregunta que le van a tener que hacer. Sí, expectora. ¿De qué color? Bueno, es verde, es amarilla, es blanca, ¿cuál es? Si es roja, ya. Entonces, para saber de dónde está proviniendo, de dónde proviene esa mucosidad, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es tos, también es mucosidad. Tiene que ser. La bronquiolitis, ¿no? La bronquiolitis es limitada
a la infancia. Generalmente la bronquiolitis es en niños. En niños, generalmente cuando pasa eso llega hasta bronquiolitis. ¿Y el virus estrella de la bronquiolitis quién es? Micoplasma. El virus respiratorio sincitial. Oh. El virus respiratorio sincitial. ¿Recuerdan la tablita que les mostré? Sí. Donde estaban faringitis, todo. En bronquiolitis solamente había una. Es la más común, la más frecuente, ¿no? Que es el virus respiratorio sincitial. ¿Existen otros virus? Sí, pero son raros. ¿No? Por ejemplo, el adenovirus también puede producir bronquiolitis, pero es muy raro. El Mycoplasma pneumoniae también puede producir bronquiolitis, pero son raros. ¿Quién es el más frecuente? Virus respiratorio El virus respiratorio sincitial. A más del 75% de los casos son por ese virus. El síntoma más destacado es la falta de aire, ¿no? El paso de aire limitado que tiene el paciente, ¿no? Ahí se obstruye a este nivel de los bronquiolos, ¿no? Se obstruye los bronquiolos, entonces le falta el aire, ¿no? Le falta, porque no ingresa totalmente el aire. Bien, después de los bronquiolos que siguen, los alveolos, y ahí viene la neumonía, ¿no es cierto? Allí en la neumonía sí te va a atacar varios microorganismos, bacterias, virus y hasta hongos a ese nivel de alveolos. Y el síntoma más destacado, la tos, fiebre y el dolor Torácico. ¿no es cierto? Bien, míreme, las causas más comunes de neumonía aguda. ¿Quién va en primer lugar? Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Ahí está. Del 16 al 60% de los casos generalmente son por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Después le sigue la Haemophilus influenzae, que lo vimos en respiratorias altas, que también es uno de los más comunes, debajo del Streptococcus pyogenes, ¿no? En altas. En bajas tenemos al Streptococcus pneumoniae. Otros bacilos gram negativos, la Legionella, la Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma, el Staphylococcus aureus, y en parte de los virus tenemos a la gripe, a la parainfluencia, al virus sincitial respiratorio y algunos otros anaerobios. ¿Ah? Esto es lo más común. O sea, lo primero que tienes que empezar siempre es una bacteriana. Streptococcus o Haemophilus. Es lo primero que tienes que pensar en cuanto a la neumonía. ¿Ok? Entonces, después tienes que ver si una es neumonía aguda, es una neumonía típica o es una neumonía adquirida en la comunidad o en el hospital, ¿no? O en el hospital. Entonces, cuando tú tienes una neumonía aguda, ¿no? Te preguntas, ¿es una enfermedad aguda, subaguda o crónica? Es lo primero que tienes que preguntar. ¿Ya? Si es que desde el momento viene constantemente o constantemente se está enfermando, ¿no? Y entonces hay neumonías típicas y atípicas. Entonces esta distribución nos ayuda para poder enfocar algunos tipos de bacterias o hongos que atacan. Entonces hay neumonías típicas, agudas típicas, y neumonías atípicas, que son causadas por gérmenes atípicos. Y las neumonías que pueden ser de la comunidad, esa es una manera de clasificar a las neumonías, ¿no? Pueden ser adquiridas en la comunidad, o sea, creación de una persona, o en el hospital cuando son neumonías nosocomiales. Recuerda que les hablé de que había bacterias que producían muerte de personas ancianas especialmente o muy niños, neonatos, por causa de las infecciones nosocomiales, ¿no es cierto? Entonces, las neumonías las podemos clasificar así. Esta neumonía puede ser de comunidad. ¿Cuándo es de comunidad? Cuando ha sido contagiada fuera del hospital, en tu casa, en tu colegio, ¿no? Y otra es la nosocomial, que es adquirida en el hospital, ¿no? También puede ser otro tipo de anemias, otra clasificación, si es
típica o es atípica, si es una causada por un estreptococo o si es atípica. Y la neumonía aguda también si es aguda, subaguda o crónica. Entonces, de acá vamos a revisar algunas bacterias que van a ser atípicas o típicas. Y entre las típicas pues tenemos aquí a la estrella, ¿cierto? Que es el estreptococo pneumoniae. Este fue aislado en el año 1886. ¿Ok? En Francia, en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? Es la primera causante en el mundo de la neumonía bacteriana, ¿no es cierto? Y en estado de portador nasal está en los niños menores de 5 años. Un coco gram positivo, encapsulado, y esa cápsula justamente es uno de sus factores de virulencia más potente que tiene el Streptococcus pneumoniae, que también lo conocen como neumococo, ¿no es cierto? O como un neumococo, ¿no es cierto? Forma ovalada, siempre es en parejita, en realidad muchos le dicen diplococo, neumococo o Streptococcus pneumoniae. Cualquiera de esas tres son sus nombres, ¿no? Eso es para que no se confunda cuando lean, ¿no? A veces en unos libros le hablan de neumococo, el neumococo por aquí, por allá. El neumococo es el Streptococcus pneumoniae. Y algunos le hablan del diplococo gram positivo. ¿Qué es un diplococo gram positivo? El Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? No se confundan porque es el mismo personaje con diferentes alias. Muy bien. ¿Dónde lo podemos hacer crecer? En la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto ya en las superiores también, pero lo vimos así muy rápidamente. Acá lo vamos a ver un poquito mejor. Catalasa negativa, ¿no es cierto? Y es alfa hemolítico, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades pueden producir el neumococo? En la parte superior, ¿qué enfermedad era? La otitis media, ¿no es cierto? Era lo más común junto con la influenciada. Sinusitis, neumonía, y cuando pasa torrente sanguíneo puede llegar a meningitis y una bacteria. ¿Okay? Entonces, este neumococo puede distribuirse de acuerdo a la cantidad de neumococo que hay, a la falta de defensa del organismo, puede distribuirse por diferentes partes del organismo. En la parte superior, otitis media, sinusitis. En la inferior, neumonía. En sangre puede estar bacteriemia, o sea, puede estar en toda la sangre y puede llegar a la meningitis. ¿Okay? Y también, bueno, es resistente a varios antibióticos. Ahí está, su factor de virulencia principal es la cápsula, que tenía, ¿se acuerdan? 90 serotipos, ¿se acuerdan? Las proteínas que les hablamos, y que por ahí, por esos 90 las podíamos clasificar al Streptococcus pneumoniae. ¿Qué tiene en su pared celular? Como toda bacteria, tiene sus peptidoglucanos, ¿no? Su fosfocolina o fosfolicina, que muchas veces no se le habla, el ácido teicoico, que también es parte de sus factores de virulencia, ¿no es cierto? Y ahí está el famoso antígeno F, el famoso antígeno F, que es parte de esos ácidos teicoicos, ¿no es cierto? Importante. La cápsula, otro factor de virulencia, la neumolicina. La neumolicina es importante. La neumolicina es la que produce la hemólisis. La hemólisis. ¿Ok? Otra de los factores es la neuro o neuraminidasa. La neuraminidasa. ¿No es cierto? Porque estos van a desenmascarar los receptores celulares. Y otro que tiene es la IgA proteasa, ¿no es cierto? Que es una de las defensas de nuestro organismo, pero este tiene una enzima que va a destruirla. ¿Ok? Muy bien, miren, este es un alveolo. Este es un alveolo del pulmón,
Acá tenemos un alveolo normal, ¿no? Y acá tenemos un alveolo infectado. Acá a la izquierda tenemos un alveolo normal y acá un alveolo infectado, ¿no es cierto? En el alveolo normal van a estar parte de la flora, bacterias de la flora, y siempre van a estar nuestros alveolos macrófagos y van a estar controlando la ecología entre la flora normal y la destrucción. Y en esta de acá ingresan patógenos, Streptococcus pneumoniae, que son los rojitos, estos que están acá, ¿no es cierto? Son unos diplococos, inmediatamente ingresan, el macrófago alveolar que está ahí, lanza el mensaje, las interleuquinas, y empieza entonces el proceso inflamatorio. Una vasodilatación, y los leucocitos, por diapéresis, pasan del torrente sanguíneo hacia el alveolo celular, el alveolo pulmonar, y a este le llaman a los linfocitos T y B, y estos empiezan a fagocitar a todos los neumococos, ¿no es cierto? ¿Y esto qué produce? Justamente una mucosidad y la muerte celular. Por eso es que cuando hay muerte celular, ya la mucosidad pasa de verde a amarilla, tipo purulenta, ¿no? Tipo purulenta. Entonces, y eso es excretado, ¿no? Si no se puede excretar, ¿qué pasa con estos alveolos? Colapso. Enfisema. Se bloquean todos los. Entonces, hay que ponerle respiración, hay que abrir los pulmones, hay que, ¿cómo es que le llaman eso? Le ponen nebulización, ¿no? Para limpiar los alveolos pulmonares, ¿no? Porque si no le va a faltar el aire, ¿no? Entonces, esto está pasando en el caso que ingresan los neumococos. Y miren miren, este es un corte de lo que pasa en los alveolos en la parte de congestión. Miren la congestión, cómo se notan los leucocitos, estos los neutrófilos que están acá, los macrófagos. Y miren cómo es en una hepatización roja, que tiene mayor cantidad, y esta gris, bueno, esta es una resolución nada de esto. Pero cómo pueden aumentar la cantidad de leucocitos. Esto es lo que no van a poder ver en una placa, ¿cierto? Porque generalmente ahí es donde descubren las neumonías, ¿no? Siempre se va a mandar, ¿no es cierto? Este está sosteniendo, tiene falta el aire, hay que utilizarlo para limpiarlo, pero hay que sacarle una placa. Y en la placa se te dice si sale neumonía o no. Ok, miren aquí todo el lóbulo inferior, todo el lóbulo inferior desaparece, ¿no? En la placa por neumonía. Y se ve si también la pleura está inflamada, para ver las pleuritis. Son las complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas o síndromes clínicos? Otitis media, ahí está vinculado con la infección viral a veces, ¿no? La sinusitis, la meningitis, son síntomas. Bueno, ¿cómo lo podemos identificar al neumococo? A la sangre, ¿no es cierto? Con la prueba de octoquina, ¿cómo era? Sensible a la octoquina, ¿no es cierto? Aquí hay una muestra de esputo en esta parte y una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo están los neumococos presentes? Entonces, en el laboratorio, lo primero que van a hacer es un gram. Diplococo gram positivo. Azulito, de la familia de los Streptococcus pneumoniae. Podemos detectar antígenos con polisacárido C, que se excreta en la orina. Se puede realizar también el líquido cefalorraquídeo si es que llega al sistema nervioso, y también se puede cultivar, aunque miren el 50% de cultivos negativos si se ya recibieron una dosis de antibiótico.
sea, si ya recibieron un antibiótico, ustedes van a tener la sorpresa que la mitad va a salir negativo, a pesar de que tenga el neumococo. Por eso se manda antes de empezar con los antibióticos. ¿Cierto? Sus mecanismos de resistencia. Estos también tienen mecanismos de resistencia. En realidad, hay proteínas que destruyen las penicilinas que tiene el neumococo, y eso es lo que ocasiona, porque la penicilina es la droga de elección, pero ha cambiado ahora mucho. La meticilina también, resistente, etc. Hay vacunas, ahora se está vacunando, mayores de 60 años tienen que vacunarse contra la neumonía. Dicen a sus padres, a sus abuelitos que tienen que vacunarse. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo del neumococo? Mira, ahí tenemos las enfermedades pulmonares. ¿Cuáles son digamos, el grupo de personas que vamos a tener que preocuparnos? Personas mayores de 65 años, inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Y dentro de los no inmunocomprometidos, los que tienen cardiopatías crónicas o enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, ¿no es cierto? Como el EPOC. Diabetes, alcoholismo, enfermedades hepáticas, trasplantes. Todas estas personas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque son personas con riesgo de tener justamente neumococos. Las neumonías atípicas, por la que hemos visto es el típico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las atípicas. Bueno, las atípicas son justamente gérmenes, microorganismos que no son atípicos, ¿no? Que no son típicos. Que no son. Están atentos, están atentos. Entonces, miren, ya en los años 40 se estaba hablando de lo que es una neumonía típica. ¿Por qué les digo esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Es que en el hospital el léxico es así, ¿no? O sea, es una neumonía típica o una neumonía atípica. Y cuando te hablan de neumonía atípica, tú tienes que estar pensando ya en otros gérmenes que no es el estreptococo intestinal, ¿no? Entonces, porque ya tú sabes eso. Como hay, por ejemplo, infecciones de una meningitis aséptica. Sí, meningitis aséptica, ¿cómo? Meningitis sin una bacteria. Porque la bacteria, claro, entonces, pero esos términos son lo que tú vas a encontrar en el hospital, ¿no? Paciente con meningitis aséptica. Mal dicho, pero es el léxico que se da, la que no es causada por una bacteria. Así también neumonía atípica, ¿no? Muy bien. Entonces, las neumonías atípicas, generalmente los pacientes reportan 10 días de síntomas antes de buscar atención médica porque piensan que puede pasar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que más podemos pensar en una neumonía típica? Mycoplasma pneumoniae, clamidia, y dentro de los virus, el virus de la gripe, el adenovirus, el virus inicial respiratorio, ¿no? Estos son los virus y las bacterias que nosotros podemos denominar las neumonías atípicas, ¿no? O sea, es una neumonía típica del paciente X, o puede tener un micoplasma, puede tener una clamidia, ¿no? O puede ser un virus sincitial, o puede ser un adenovirus, o puede ser el virus de la gripe, una influencia, que ya está en la parte de la neumonía. Y otra de las bacterias es la Legionella pneumófila. Legionella pneumófila. ¿Ok? Este ya no es un gran positivo, es un bacilo gran negativo, ¿no es cierto? Es aerobia estricta, ¿no es cierto? Necesita de fierro, necesita de cisteína, ¿no es cierto? Y su inhalación es por gotas, vas contagiando, ¿no es cierto? Esta bacteria de género Legionella se llamó así porque
se encontró en las batallas de la Legión por el África. Ahí es donde se encontraba ese tipo de neumonía y por eso le pusieron Legionella pneumófila, ¿no? Tiene flagelos, es móvil porque tiene flagelos, son microorganismos aerobios, requieren de cisteína y de fierro para su desarrollo, y para poder cultivarlos necesitan de un agar especial que tenga levadura y carbón activado para poder tener crecimiento de ellos, ¿no? Esta enfermedad, ¿ves? Acá lo que les estaba contando, es un agente etiológico llamada enfermedad de los legionarios, ¿no? En la convención de legionarios realizada en Filadelfia, porque los que iban a las legiones venían con este tipo de neumonía o morían con este tipo de neumonía, ¿no? Son agentes de neumonía grave, ¿no? Y se pueden adquirir también en el hospital, o sea, también es nosocomial, ¿ok? Entonces, generalmente hay un reservorio. Estas son las condiciones o los factores que le ayudan a la legionela para sobrevivir. La temperatura, el pH, los nutrientes son sus factores de supervivencia. Y entonces los pueden tener un reservorio de agua en depósitos, en circuitos de agua, o sea que podemos encontrar la legionela a través del agua. Recuerden que en las legiones que eran en el desierto, ¿no es cierto? Lo que más faltaba era agua. Entonces el agua la reservaba, la guardaba, y es ahí donde había reservorios de legionela, ¿no? Esas eran las causas. Entonces ahora actualmente se pueden tener reservorio en todo esto. Transmisiones por gotitas de aerosoles, ¿no es cierto? Aspiración o aplicación directa boca a boca, ¿no es cierto? Percha. Como quieran, pero así. Huéspedes susceptibles. Miren quiénes son los pacientes susceptibles: inmunodeprimidos, o sea, edad avanzada, los que fuman, los que tienen EPOC, alcoholismo, o los que tienen intubación. O sea, son enfermedades que no les da cualquiera, ¿no? No es muy común, son parte de las atípicas. Sus factores de virulencia de la legionela. Mire, aquí lo más importante de estos factores es en la etapa de la vascularización y la multiplicación. Esta es el factor de virulencia más importante, porque el macrófago aquí casi no lo encontramos, ¿no? Ya cuando hay una salida del hospedador, vemos una necrosis de los poros y una apoptosis o una necrosis. O sea, cuando la célula muere programadamente o muere por la lisis que produce la legionela, ¿cierto? Bueno, su diagnóstico. Como les decía, hay un agar especial para el crecimiento de legionela. Hay también el cultivo, la inmunofluorescencia directa, ¿no? Ya les expliqué cómo es la inmunofluorescencia. ¿Se acuerdan? Antígeno, cuerpo fluorescente, pasando a luz ultravioleta. Entonces, ese también es el método para poder detectar la lejanismo, ¿no? Pero pueden dar falsos positivos, ¿no? Entonces es tan sensible, o sí, tan sensible que algo que se parece da positivo y no lo es. Ahí ven el crecimiento de la legionela, ¿no es cierto? Neumofilia. El otro es el micoplasma de neumonía, creo que con este acabamos. De las atípicas, ahí no sé qué era eso. Tienen vida, ¿no? No tienen vida. ¿Qué es vida?
Vayan a estudiar, ustedes se manejan porque dicen que tienen que estudiar toda la noche, no sé qué, el domingo, Los sábados para juegos sociales. Ya, entonces vamos terminando ya. Máximo 8:30 nos vamos. Mínimo. A las 7 vamos. Sí, ya son las 8. Listo, micoplasma pneumoniae. ¿Qué? A las 8, ya son las 8. Ya, vamos rapidito para terminar. Ya, les hablé del micoplasma pneumoniae. Sí. Ese micoplasma es una bacteria, pero no tiene pared celular. Solo tiene membrana celular. ¿No es cierto? Son de vida libre, carecen de pared celular, son bacterias que se filtran en el agua, ¿no es cierto? Y esta bacteria es aeróbica estricta y puede llegar hasta los alvéolos pulmonares. Esta pertenece a la Mycoplasmataceae, a la clase Moli. Bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa. Oye, escutes. Lo que nos interesa acá es que de estas 120 especies hay 4 nomás que son patógenas. Y de las 4 que son patógenas hay dos que lo vamos a ver constantemente, no constantemente, pero puede ser causa de unas patologías. El primero es el Mycoplasma pneumoniae, que puede producir neumonía típica. Y el otro es el Uroplasma uriaticum, que es el que produce una infección urinaria. Hay infección urinaria por ureoplasma. ¿Ya? Y el Mycoplasma pneumoniae, que es el que produce la neumonía típica. Una de las neumonías atípicas. Esas dos son las más importantes. ¿Ok? Está el Mycoplasma hominis, el genitalium también, que lo podemos encontrar también, pero son enfermedades ya menos comunes. Las que más vamos a encontrar es por Mycoplasma pneumoniae y por uroplasma. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo es su patogenia? Mire, se adhiere en primer lugar por los cilios. En los cilios tiene una proteína que se llama la adhesina. Esta adhesina es la que se une a los cilios de las células respiratorias. Entonces, por ese lapso es que ingresan, y la función de la adhesina es regular la interacción entre el micoplasma y la célula del epitelio respiratorio. Esa es la función de la adhesina. Permite que la movilidad del microorganismo y la lesione directamente a las células del epitelio respiratorio y su actividad celular. O sea, ¿cuál es el punto aquí del micoplasma? Como el micoplasma no tiene pared, él necesita adherirse para ser parte de lo que es el cilio de la célula respiratoria. Entonces, ¿qué hace el micoplasma? Se adhiere, ¿no es cierto? Pero a la hora de adherirse, le quita la movilidad a los cilios, ¿no es cierto? Entonces, lesionándolo, lo lesiona, ¿no? A las células del epitelio, y eso hace pues que la actividad ciliar quede menoscabada, ¿no es cierto? No puede cumplir la función de epitelio. Entonces, inmoviliza a los cilios y a la vez se protege, porque como no tiene cápsula, entonces ahí es donde elabora una toxina, y esa toxina es la que hace la dificultad respiratoria en las neumonías que se ocasionan en la comunidad, ¿no? O sea, generalmente no son nosocomiales, son de comunidad. Lo podemos adquirir en colegios, en las universidades, en el curso de microbiología 2. Ahí lo podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, uno de sus factores de violencia más importantes fuera de la adhesina son las citotoxinas. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son factores importantes de la violencia del micoplasma? La adhesina y las toxinas, ¿no? Entonces, este es un organismo extracelular.
sobrevive porque se adapta al huésped, se une a la superficie de la célula y elabora un biofilm de sus polisacáridos. Entonces, entendemos bien cómo funciona esta bacteria. Como no tiene su pared, lo primero que hace es adherirse, ¿no es cierto? Se adhiere, entonces se pega, así lo inactiva, le emite su citotoxina y se mantiene así, extra, fuera de la célula, y de ahí la destruye, desde allí la destruye. Esa es su manera de ¿cómo se llama? De virulencia de este micoplasma. ¿Ok? ¿Eso está entendido? Las otras ingresan, ¿no? Ingresan a la célula, los virus ingresan, destruyen, hacen lisis. Este está fuera, pero igual destruye, ¿no es cierto? Hay cepas de dos tipos, ¿no es cierto? Y forman su biofilms. ¿Qué es el biofilm? Creo que les expliqué la pasada, la forma de la biopelícula. Claro. La biopelícula donde eliminan polisacáridos, donde se cubren a las células. ¿No? Es como si acá, por ejemplo, ustedes son el micoplasma y el piso es el cilio. Ustedes saben, y forman una tela, así, se pone encima y otros se ponen así, y otra tela encima y están ahí. Entonces, ustedes vienen, el médico les receta, agarran, barren con los que están adelante, pero los que están acá abajo, ahí quedan igualitos. Termina el antibiótico, el paciente más o menos que se siente bien porque ya hay menos bacterias, y de pronto otra vez ustedes forman una capa y comienzan a subirse en la capa, y otra vez forman una capa. Así es la forma como se van sobreviviendo. Eso se llama factor de virulencia. Entonces, ¿cómo es que llaman a las células de la defensa? Las llaman a través de esta citotoxina llamada CARS. Estas son las que atraen a las células inflamatorias, ¿ya? Y eso es la que va a llamar al sistema inmunológico. Son los que van a dar la alerta al sistema inmunológico. ¿Cuáles son las manifestaciones que tenemos? En las hematológicas tenemos anemia hemolítica. En la piel vamos a tener rash, vamos a tener afecciones cardíacas, el sistema nervioso, articulares, renales, gastrointestinales. Todas estas manifestaciones las podemos encontrar cuando este micoplasma está en otros órganos, ¿no? Que no es el pulmón. Diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por microscopía. Ya, sigamos. Diagnóstico, ¿por qué hacemos el diagnóstico? Microscopía y cultivo. Eso quiere decir que podemos ver al micoplasma. Lo podemos ver en el laboratorio, se le puede ver. ¿Ok? Y se le puede cultivar también, ¿no? Simplemente haciendo un lavado gástrico, lo hacemos. ¿Ok? Miren, aquí hay una placa. Neumonía de traqueobronquitis, acá arriba. Acá arriba. Buen punto. La clavícula, no, la tráquea. ¿Cierto? La traqueomitis tiene como resultado una tos entrecortada que con frecuencia es peor en la noche y persiste durante varias semanas. Parecido al SARS-CoV-2, ¿no? Los dos también en la noche es donde más producía tos. Ahí está el micoplasma pneumoniae en un cultivo, y acá lo vemos en una microfotografía pegado a los cilios. Estos son los cilios, y ahí está pegado los micoplasmas aquí, ¿no? En los cilios de la este es el último. La clamidofilia o clamidófila, como quieran llamar. Esta clamidia, este tipo de clamidia pneumonidae,
también no es muy común, por eso está dentro del grupo de las neumonías atípicas. ¿Ya? Estas son causas respiratorias silenciosas, o sea, no tienen mucha sintomatología, no producen mucha sintomatología, ¿no? Y es muy similar a lo que hemos visto en la bacteria anterior, al micoplasma. ¿Ok? Tos seca, dolor de garganta, cefalea, ¿no? Y tiene un ciclo reproductivo, porque la clamidia casi como que se parece a un hongo, casi como se parece, tiene características entre hongos y bacterias, ¿no? Ahí está la clamidia. La prima hermana es la clamidia trachomatis, que lo vamos a encontrar en el sistema genitourinario, ¿no? Y la clamidia pneumonidae, que es la que puede producir neumonía, ¿no? Esta sí ingresa a las vías respiratorias, ¿no? Reproduciéndose dentro de la célula y eliminándolas, produciendo lisis. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de estas clamidia neumonía son enfermedades o neumonías muy leves y a veces hasta asintomáticas. El diagnóstico puede ser por serología, ¿no? Por cultivo, y este es un caso que no es un cultivo normal, tiene que ser un cultivo celular, como si fuera un virus, ¿no? Y las pruebas de PCR, que son las que más se usan ahora, porque ahora más se producen con sintomatología, ¿no es cierto? También hay la inmunofluorescencia, ¿cierto?, con la que se puede captar la presencia de estas bacterias. Ya lo hemos visto, ¿no? En bronquiolitis no lo vimos. Virus sindicial. El sindicial. Si te pega la vida. Los virus lo vamos a ver en la otra clase. La otra clase va a ser el feriado. El 30. ¿Lo que no iba a ver? O sea, el miércoles no hay clase de teoría. Ya esto lo estamos haciendo por este miércoles 23. El próximo miércoles es 30. Full mic. Yo una maratón de micro. Sí, va. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.